Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al último fin de semana de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: La cruz, el hito de la dispensación de la fe. Autor Pedro Don. Título de la semana: La palabra profética y los falsos maestros. Día sábado, leer con oración. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Repetimos: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Título del día: La palabra profética y los falsos maestros. Veamos lo que dice Pedro en su segunda epístola sobre la palabra profética. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Capítulo 1, versículo 19. La palabra profética es la única luz que tiene la Iglesia en medio de la noche oscura y es lo que nos guía. Siguiendo fielmente esta palabra como única luz, alcanzaremos el amanecer. ¿Qué es el amanecer? Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Querido lector, no hay otro camino que conduzca a este destino. No hay otra guía, otra enseñanza, otra dirección fuera de la palabra profética. El verdadero profeta, aquel que verdaderamente habla de parte de Dios, no trae mensajes basados en su propia interpretación. Versículos 20 y 21. Quienes en Jerusalén siguieron la dirección de la dispensación de la ley no poseían la verdadera profecía, tampoco tenían la palabra profética. Recordemos que los del partido de la circuncisión acusaron a Pedro y a Juan de inventar fábulas artificiosas sobre el monte de la transfiguración, afirmando que nunca había sucedido. Incluso llegaron a decir que la venida del Señor, proclamada por Pedro y Juan, era solo una invención más. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 7. Por lo tanto, despreciaron la palabra profética, burlándose y ridiculizándola. Pedro advierte sobre la aparición de falsos maestros que, para defender su posición, predicarían la circuncisión mediante la práctica de la ley. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. En la obra de Dios no hay neutralidad. El Espíritu es como el viento, sopla de donde quiere y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Dios desea que nazcamos del Espíritu y andemos conforme al Espíritu. Por lo tanto, el mandato es claro: sigamos el viento. El sencillo hecho de que nos quedemos quietos ya indica que nos resistimos al mover del Espíritu. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que sigamos el viento sin resistirnos a él. Quienes siguieron el liderazgo de Jacobo, volviendo a la circuncisión para justificarse, perdieron la acción del Espíritu. Perdieron su vigor evangelístico, sus milagros y sus señales. Estas manifestaciones cesaron entre ellos. Comenzaron a predicar otro evangelio. Por eso, Pablo escribe a los Gálatas advirtiéndoles que estaban aceptando un evangelio diferente, uno que no era la verdad proclamada por los apóstoles. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. En un intento por justificar su nueva postura, comenzaron a criticar a los apóstoles, a burlarse de la palabra profética y a crear doctrinas y enseñanzas. Comenzaron a afirmar
que además de creer en Jesús, también era necesario practicar la circuncisión según la ley de Moisés para alcanzar la salvación. Pero la enseñanza de Moisés en este contexto representaba otro evangelio. Después de todo, ¿quiénes eran las autoridades establecidas por Dios al comienzo de la Iglesia, según el libro de Hechos? Eran los 12 apóstoles. Pedro aclara que aquellos que regresaron a la ley de Moisés son como fuentes sin agua y como nubes empujadas por la tormenta. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 17 y 18. Incluso parecen traer lluvia, es decir, algún abastecimiento, pero en realidad la tormenta llega y se los lleva, dejando a la iglesia sin provisiones. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 21. Quienes previamente habían recibido la enseñanza de los apóstoles habían retrocedido, volviendo a la práctica de la ley y alejándose del santo mandamiento que les había sido confiado. Este santo mandamiento es, sin duda, la palabra profética. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.